vamos precisando la mirada con la ayuda de San Francisco de Sales, que es inspirador también de la espiritualidad que hemos visto con el autor anterior. San Francisco de Sales es heredero de toda una mentalidad que se desarrolló en Francia alrededor del camino místico, entendido de una manera particular, con una sensibilidad especial, en parte distinta de la que estamos acostumbrados a conocer en la mística española, que es más recia, más combativa. La de San Francisco de Sales es más tranquila, podríamos decir, es como dice el título de esta obra, Armonías Cartujanas. Es una espiritualidad armónica que nos sirve para entender, sea de manera positiva, sea por contraste, el camino de nuestra interiorización espiritual. San Francisco de Sales, como todos sabemos, insiste en el hecho de que la perfección es posible para todos, no solamente para algunos, no solamente para los religiosos, los sacerdotes o las personas consagradas, es algo posible, más aún exigido, obligatorio para todos, porque responde a la vocación fundamental que está revelada en el Evangelio. El libro más difundido es la Introducción a la vida devota, y aquí ya desde el principio nos habla de la acción del Espíritu Santo, cómo va suscitando la devoción en manera distinta en cada uno. La devoción es el acto principal interior de la virtud de la religión, como veremos después con la ayuda de Santo Tomás, que precisa el significado de esta virtud. La devoción en San Francisco de Sales contiene no solamente el acto de la virtud de la religión, sino también una especie de síntesis de todos los actos de la vida cristiana, especialmente en la vida interior. El Espíritu Santo, dice, ordena con tanta variedad las lecciones de devoción que da por las palabras y escritos de sus siervos, que siendo siempre una misma la doctrina, son sin embargo muy diferentes los discursos, según los diversos modos con que están compuestos. Yo, a la verdad, ni puedo, ni quiero, ni debo escribir en esta introducción otra cosa que lo que ya sobre esta materia han publicado nuestros predecesores. Y así las flores que te presento, lector, son las mismas, pero es muy diverso el ramillete que forman a causa de la diversidad con que van colocados. Casi todos los que hasta ahora han tratado de la devoción han tenido por objeto instruir a los que viven muy retirados del comercio del mundo, o por lo menos han enseñado una especie de devoción que camina a este total retiro. Pero mi intento es instruir a los que viven en las ciudades, en medio de las familias, en la corte, y por su situación se ven obligados a profesar una vida común en cuanto al exterior, los cuales no pocas veces, pretextando imposibilidades imaginarias, ni aún quieren pensar en emprender una vida devota, porque juzgan que así como ningún animal se atreve a gustar la semilla de aquella hierba que llaman palma Christi, así tampoco puede aspirar a la palma de la piedad cristiana el hombre que vive en medio del tráfago de los negocios temporales. Yo pues les haré ver que así como la madreperla se mantiene en medio del mar sin dejar entrar una gota de agua salada, y así como cerca de las islas Celidonias hay puentes de agua dulce en medio del mar, y así como las salamandras vuelan entre las llamas sin que se les chamusquen las alas,
así también puede un alma vigorosa y constante vivir en el mundo sin dar entrada a las aguas del mundo, encontrar manantiales dulcísimos de piedad en medio de las amargas olas del siglo, y volar entre las llamas de los apetitos terrenos sin que el fuego ofenda las alas de los sagrados deseos de la vida devota. San Francisco nos ofrece muchas verdades aquí. En primer lugar, la variedad de la acción del Espíritu Santo. Usa la comparación del florero, en el cual hay muchas flores que son distintas y están combinadas de manera distinta, y las flores son siempre las mismas flores que pueden estar en distintos floreros. Y así son los dones del Espíritu Santo, tomando el término don en modo genérico. Son muchas gracias del Espíritu Santo que se combinan de muchas maneras en cada persona y también en cada instrumento del Espíritu Santo para suscitar la vida espiritual. Entonces, los autores espirituales no hablan siempre de la misma manera, porque finalmente los carismas están todos unidos solamente en Jesucristo. Todas las gracias, la gracia, y los carismas, que son gracias para el bien de los demás, están unidos solamente en Jesucristo. En todos los demás están como distribuidos y dispersos de una manera armónica, cuya armonía total la conoce solamente Cristo y el Espíritu Santo, que son los autores últimos de esta armonía. Y nosotros nos insertamos en esta armonía de muchas maneras, no solamente con nuestra vocación subjetiva, ni principalmente por medio de ella, sino principalmente por medio de una vocación objetiva, que es la llamada divina. Entonces, eso hay que recordarlo permanentemente, y en nuestro condicionamiento psicologista moderno nos es muy difícil entenderlo, porque concebimos el objetivo como una especie de esquema fijo a lo cual nos tenemos que adecuar, violentando nuestro ser, nuestra capacidad, nuestra inspiración. Y en cambio es al revés, o sea, nuestro ser, nuestra capacidad y nuestra inspiración surgen de los dones divinos que son reales antes que nosotros los conozcamos, porque nosotros adquirimos nuestra propia realidad a partir de esos dones. Y esos dones nos llegan de muchas maneras. Nos llegan a través de muchos instrumentos, nos llegan, por supuesto, a través de los instrumentos principales que son las Sagradas Escrituras y la tradición, pero estos a su vez están como florecidos y repartidos de muchas maneras a través de los autores espirituales y también a través de la formación que hemos recibido y sobre todo de los padres espirituales que tenemos, que son los instrumentos más cercanos del Espíritu Santo para formar estas flores en los floreros, en los ramilletes, como dice San Francisco de Sales. Entonces, lo que tenemos que observar es principalmente la fuente de los dones. ¿De dónde surgen las flores? Que finalmente es del Espíritu Santo, y cómo se combinan y cómo llegan a nosotros, y entonces ser dóciles a esa combinación. Es como un cuadro que pinta un pintor en una tabla, en un lienzo, en una tela, y la tela es dócil a los rasgos del pintor, que imprimen la tela de una manera diferente en cada cuadro y cada pintor de una manera diferente, pero finalmente hay un pintor divino que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser dóciles a lo que pinta el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, al cuadro que va surgiendo con los mismos colores que están en el fondo de Dios. San Francisco de Sales nos dice con mucha claridad que en cualquier condición de vida es posible, más aún obligatorio, tender a la perfección, que
que produce el Espíritu Santo. Y que en ninguna circunstancia es impedimento para esto, ni favorable ni desfavorable, y mucho menos lo es la diferencia entre la vida religiosa y la vida laical o temporal, porque todos estamos llamados a la misma perfección, con tal de que nos separemos del influjo del mundo, que es lo que dice el Evangelio, el mundo entendido en sentido negativo, o sea, el pecado del mundo, no el mundo como creación divina, porque eso viene de Dios. Entonces, sin dar entrada a las aguas del mundo, el mundo en sentido negativo. El mundo en sentido negativo quiere decir lo que prevalece en la vida de los hombres cuando están lejos de Dios. Y eso es claro. Todos tenemos experiencia de que es negativo, pero podemos estar confundidos por ese naturalismo del cual hablábamos anteriormente, por esa concepción que es sobre todo moderna, de que el mundo puede ser bueno y que nosotros tenemos que adaptarnos al mundo para llevar el mensaje evangélico. Eso contiene una gran confusión. Sí, el mundo es bueno como creado por Dios, pero no como lo hicieron los hombres, ni como lo influyen los ángeles malos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que conocer, y eso nos lo hace conocer el mismo Espíritu Santo. Si somos fieles, si somos dóciles, si no buscamos caminos extraños, si tenemos la sana doctrina, como dice San Pablo, nos daremos cuenta de que hay una doctrina enferma, y enferma quiere decir en primer lugar equivocada, que no solo es equivocada teóricamente, sino también prácticamente, porque nos lleva a la enfermedad, nos lleva a la debilidad, nos lleva a la confusión mental, y después externa también. Entonces hay una experiencia espiritual que nos hace discernir, y esa experiencia finalmente viene del Espíritu Santo, está unida siempre a la acción del Espíritu Santo, ya por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que tienen un objeto bien determinado, que es finalmente Dios, y todas las otras cosas a la luz de Dios. Todas las virtudes, las tres virtudes teologales, finalmente terminan en Dios, pero abarcan toda la realidad. Entonces, ya por ella nos podemos dar cuenta de qué corresponde y qué no corresponde al Evangelio, a la verdadera vida cristiana. Pero además hay una inspiración más inmediata del Espíritu Santo que corresponde a sus dones, que nos hace conocer con naturalidad, por experiencia espiritual, que nos acerca a Dios y que nos aleja. Entonces, el verdadero cristiano siempre tiene esta experiencia. Si está confundido, es porque no conoce todavía bien lo que significa ser verdadero cristiano y seguir a Cristo. Entonces, el verdadero cristiano se da cuenta de que, como dice aquí San Francisco de Sales, en una época en que la vida religiosa era apreciada y tenía un estado externo reconocido, el verdadero cristiano se da cuenta de que, aunque no sea religioso, está llamado a la misma santidad que los religiosos. Y hoy nos podemos dar más cuenta, a condición de que no despreciemos la vida religiosa, porque si un laico cree que la vida religiosa es inferior y que es superior ser laico o consagrado o no, ya está por un camino equivocado. Entonces, porque la vida religiosa viene de la intención fundamental de muchos cristianos durante muchos siglos de ser fieles a los consejos evangélicos, que son consejos para todos, no solamente para los religiosos. Todos tenemos que cumplir los consejos evangélicos, cada uno según su condición, y como dice Santo Tomás, ni siquiera podemos llegar a la salvación eterna sin cumplir los consejos evangélicos. No es suficiente cumplir los mandamientos. Es necesario cumplir los consejos evangélicos, que son las recomendaciones de Cristo, porque los consejos son recomendaciones amigables, es tener a Cristo por amigo,
si no cumplimos nunca los consejos del amigo, no somos más amigos. Entonces, tenemos que cumplir los consejos de Cristo, de un modo o de otro, como nos inspire el Espíritu Santo. Entonces, despreciar la vida religiosa es despreciar los consejos evangélicos y finalmente despreciar a Cristo, que es el autor, junto con el Espíritu Santo. Entonces, por un lado tenemos que apreciar el estado en el cual estamos, porque es el que responde a la voluntad divina según se manifiesta por sus signos, por lo que Dios hace, por lo que comanda, por lo que prohíbe, por lo que aconseja y por lo que permite. Pero por otro lado tenemos que ser realistas y ver que los consejos evangélicos, que son para todos, tienen una manifestación exterior, porque de otra manera no serían hechos para hombres ni por un hombre que es Cristo. Son consejos que tienen un significado real, preciso, externo también, aunque no sea lo principal, porque lo principal es siempre espiritual y viene del Espíritu Santo, pero viene del Espíritu Santo no separando la realidad interior de la exterior, sino informando, como decíamos, la realidad exterior por la interior, que es lo más importante. Entonces, San Francisco de Sales nos dice que todos estamos llamados a este camino espiritual que él llama devoción. La devoción es el acto principal de la virtud de la religión, que a su vez es una parte de la virtud de la justicia referida a Dios. Es cumplir los deberes que todo hombre tiene respecto de Dios, incluso antes de conocer la revelación. La religión es algo natural, todos los hombres tienen que ser religiosos, aún antes de tener fe, pero la fe funda la verdadera religión, como dice San Agustín, en el sentido de que la encontramos perfeccionada y sin ningún defecto, como en cambio sucede cuando no se recibe la revelación. Dice también San Francisco de Sales, como nuestro siglo es tan caprichoso, conozco que muchos dirán que solo a los religiosos y gentes entregadas a la devoción toca formar tan pormenor directorio de piedad, y que estos requieren más espacio que el que puede tener un obispo cargado de una diócesis tan pesada como la mía, que esto distrae mucho el entendimiento, que debe emplearse en cosas de más importancia. Pero yo digo con San Dionisio el Grande que a los obispos es a quienes toca principalmente dirigir a las almas a la perfección, por lo mismo que su jerarquía es la suprema entre los hombres, como lo son entre los ángeles los serafines, y que por consiguiente en nada pueden emplear mejor el tiempo que en esto. Bueno, San Francisco de Sales es muy sabio en esto. O sea, la misma tentación que pueden tener los laicos de pensar que porque no son religiosos no tienen que tender a la perfección, la pueden tener los obispos pensando que tienen que ocuparse de cosas externas que serían más importantes que la vida espiritual. Entonces, el que era obispo sigue a Dionisio, el Areopagita, que dice que el obispo es el perfeccionador. O sea, que el obispo lo principal que tiene que hacer es ser un padre espiritual, como todos los sacerdotes. Los sacerdotes son padres espirituales, para eso están. Celebran los sacramentos, celebran la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, pero los sacramentos tienen un fin. No son el fin, son un medio, son medios, son instrumentos para un fin. Y el fin es la vida espiritual. Entonces, y esa vida espiritual es la participación de la vida divina que comienza por el Padre, como ya dijimos. Entonces, el sacerdote y el obispo representan, hacen presente al Padre. Por eso la gente, con el sentido de la fe, lo llama Padre.
porque hacen presente al Padre de Cristo. Y haciendo presente al Padre, hacen presente al Hijo y al Espíritu Santo, que están en el Padre y surgen del Padre. Por eso el sacerdote es ministro de Cristo y es hombre espiritual. Entonces, San Francisco de Sales se da cuenta que el problema está de los dos lados, está del lado de los fieles y del lado de los sacerdotes. Y como dice Santo Tomás, citando un autor antiguo, Crisóstomo, uno que creían que era Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que cuando florece el sacerdocio, florece el pueblo, y cuando el pueblo es decadente, porque el sacerdocio es decadente. Hay una conexión. Entonces, la vida espiritual es para todos, en cualquier estado de vida. Por supuesto, el estado sacerdotal es intrínsecamente conectado con la vida espiritual, es incomprensible sin la vida espiritual. Pero los otros estados también, porque finalmente el sacerdocio es un instrumento para que todo el pueblo tenga la misma vida espiritual, que es lo fundamental. La vida espiritual, que es la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos los esquemas, como decíamos antes, ilusorios, aquí usa esa palabra también, ilusorio de que nosotros por nuestras circunstancias no estamos llamados ni obligados a la perfección, y eso es falso. Es un error muy difundido, es falso, y además se convierte en diabólico porque a partir de ese error el demonio nos enreda y nos oscurece de muchas maneras. Y una de las fuentes de ese error es pensar en la supuesta bondad de las cosas mundanas, como si uno pudiese dedicarse a eso y no salir marchado sin pensar en Dios principalmente y sin reordenarlas desde Dios. Y eso es a todas luces incorrecto y es contrario a la experiencia. Fíjense, basta ver cómo piensa la gente normal. La gente normal es pesimista porque no tiene fe. Entonces piensa que todo está mal, que los políticos son corruptos, que todo funciona mal, que la economía funciona mal, que el país funciona mal y todo mal, y no tienen esperanza. Ahora, en eso hay algo de verdad y mucho de falsedad. Lo que hay de verdad es lo que ellos observan también por connaturalidad, o sea que se sienten como se sienten todos. Y lo que hay de falso es que no se puede salir de ahí y que no se puede ser de otra manera. Y eso es falso, sea respecto de las personas, sea respecto de las comunidades. Es falso porque Cristo vino justamente para eso, para renovar la vida humana, en lo espiritual y en lo temporal también, porque Él es el hombre perfecto, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, y nosotros también estamos llamados a la plenitud, a ser el hombre perfecto en Cristo. Nosotros también estamos llamados a la perfección, al hombre perfecto, a la plenitud. Y eso abarca las personas y las comunidades. Las comunidades, o sea, Cristo es el Rey. Cristo Rey quiere decir eso, que es el jefe, es la cabeza. Es la cabeza espiritual, pero como no somos ángeles y tenemos un cuerpo y vivimos en comunidad, eso se traduce en la vida comunitaria. Está bien, la cristiandad no siempre fue perfecta, pero más o menos existió. Y como decían los papas, el magisterio de la Iglesia, sobre todo reflexionando en la crisis de la modernidad a principios del siglo XX, eso no es un ideal, es algo que existió. Es algo que existió, más o menos perfectamente, pero existió. Así como existen comunidades que funcionan bien. Cuando funciona bien la cabeza y cuando funcionan bien los miembros, funciona bien la comunidad. Entonces,
no es algo imposible. Pensar que es imposible es un error contra la fe, porque finalmente deroga a la verdad de lo revelado por Cristo y a lo enseñado por el magisterio que sigue la tradición y sigue la escritura. Por eso, en primer lugar, tenemos que comenzar por aplicarlo a nuestra propia vida, o sea, quitarnos la idea ilusoria de que no es posible la perfección, por las circunstancias particulares que tenemos. Porque imaginamos que en otras circunstancias, con otras personas, con otra historia, las cosas serían diferentes. Pero no es así, eso es falta de realismo, es idealismo, es ilusión. O sea, es la realidad la que tenemos, porque Dios es el autor de la realidad. Está claro que no es el autor del mal que afecta a la realidad, pero es el autor de la realidad. Entonces, si nos alejamos de la realidad, no encontramos a Dios. Pensar que vamos a ser dóciles al Espíritu Santo y a la verdad de Cristo, alejándonos de la realidad, es ir por un camino equivocado. Y esto depende de otro error que ya señalamos, que es la falta de interioridad, o sea, pensar que lo principal de la realidad está afuera y no dentro, no en el interior del hombre, o en el hombre interior, donde habita la verdad. Los antiguos obispos y padres de la Iglesia apreciaban su ministerio tanto como nosotros, por lo menos, y no por eso dejaban de cuidar la dirección particular de muchas almas que ponían en ellos su confianza, como se deja ver en sus epístolas, imitando en esto a los apóstoles, que en medio de la cosecha general de todo el universo recogían, sin embargo, con más especial y particular afecto, como espigas privilegiadas, ciertas almas más distinguidas, etc. Con cuánto más gusto se encargará un corazón paternal del alma que encuentre entre los deseos de la perfección santa y la llevará en su regazo como hace la madre con su hijuelo, sin sentir un peso que tanto estima. Pero ha de ser corazón paternal sin duda, y ved aquí por qué los apóstoles y los varones apostólicos llaman a sus discípulos no solamente hijos, sino con mayor ternura, hijuelos. Etcétera. Ahí justifica su actividad. ¿Por qué escribe este libro siendo obispo? Y eso se aplica hoy, más todavía hoy, que en la época de San Francisco de Sales. Los obispos y los papas tienen que aprender de San Francisco de Sales, que son padres espirituales, como todos los sacerdotes. Y eso es lo principal que tienen. Incluso más que celebrar la Eucaristía, porque es el fin de la Eucaristía. Como dice Santo Tomás, recibimos la comunión sacramental para la comunión espiritual, que es lo principal. La comunión espiritual no es una simple oración, un acto de devoción externa, es la unión perfecta con Cristo. Entonces, para eso recibimos la Eucaristía, para la contemplación, para contemplar a Cristo. Y si la Eucaristía es para eso, mucho más los otros sacramentos, que son instrumentos de la Eucaristía y para la Eucaristía, incluyendo el orden sagrado. Entonces, todos los sacramentos confluyen en la perfección espiritual, que es la comunión espiritual, en la cual se da la participación de la vida divina, finalmente, de la paternidad, la filiación y la espiritualización propia del Espíritu Santo. Entonces, toda nuestra vida, incluyendo los aspectos externos, tienen que confluir ahí, a través de la Eucaristía, que es el último y el más perfecto de los sacramentos, pero en orden a un fin.
es el que durará en la eternidad, porque en la eternidad no habrá Eucaristía, lo que habrá es la comunión espiritual, que empieza aquí, por virtud de la Eucaristía. Entonces, todo tiene que estar ordenado a eso. También la paternidad y la filiación espirituales, como dice aquí San Francisco de Sales. Y finalmente la vida espiritual en el Espíritu Santo, que es inseparable de las primeras, porque el Espíritu es inseparable del Hijo, es el Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, como dice San Pablo, y Cristo es el Hijo del Padre. En el primer capítulo, San Francisco de Sales explica en qué consiste la devoción verdadera. Devociones falsas y vanas hay muchas, verdadera una sola. Y si no la conoces, puedes engañarte y seguir alguna vana y supersticiosa. Devoción verdadera hay una, es como decir que hay una verdadera religión, porque la devoción es lo principal de la religión. Y como dijo San Agustín, hay una verdadera religión. Escribió un tratado de veras religiones, la verdadera religión. Y todos tenemos que seguir esa verdadera religión. Hasta los estados temporales tienen que seguir la verdadera religión. El Concilio Vaticano II, en Dignitatis Humanae, dice que el Estado tiene deberes respecto de la verdadera religión, que es la religión revelada por Cristo y es la religión católica, o sea, lo que nosotros entendemos por verdadera religión. Todos tenemos deberes respecto de la verdadera religión, las personas y las comunidades y los mismos estados. Claro, esto depende de la perfección con que tengan esta devoción, esta religión. La devoción verdadera y viva o filotea presupone amor de Dios. O por mejor decir, es verdadero amor de Dios, pero no un amor cualquiera, pues cuando el amor divino hermosea nuestra alma, se llama gracia, porque nos hace agradables a la divina majestad. Cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad. Mas cuando llega a tal grado de perfección que no solamente nos hace obrar bien, sino practicarle con cuidado, con frecuencia y prontitud, entonces es cuando se llama devoción. Y dice después, la devoción es una agilidad y viveza espiritual con que produce la caridad sus obras en nosotros y nosotros las hacemos por ella con prontitud y complacencia. Y así como es propio de la caridad hacernos practicar general y universalmente todos los mandamientos de Dios, así es propio de la devoción hacer que los practiquemos con prontitud y afición. Para entender bien lo que dice San Francisco de Sales sobre la devoción, tenemos que referirnos a otros autores que son fuente de lo que él explica, especialmente Santo Tomás, es fuente explícita e implícita de San Juan de la Cruz, que es cercano a su tiempo. Él cita más a Santa Teresa. La devoción es religión, es el acto interior de la religión. Pero la verdadera virtud de la religión, o sea, la verdadera religión, como dice San Agustín, es la informada por la caridad, que supone la verdadera fe. No hay caridad sin fe. Es una virtud que nos une con Dios, suponiendo la fe. O sea, que conocemos a Dios según su revelación, según la vida trinitaria en Jesucristo. Entonces,
Cuando tenemos verdadera caridad, esa caridad crece hasta tener actos intensos que informan todas las otras virtudes y producir interiormente efectos muy elevados movidos por el Espíritu Santo. Por eso San Juan de la Cruz escribió una obra que tiene por título La llama de amor viva. Y en esa obra dice que la llama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que opera en el alma a partir de la caridad, pero produciendo efectos en la inteligencia, en el conocimiento. Por eso, cuando está la llama de amor viva que opera, tenemos el don de la sabiduría del Espíritu Santo que nos hace conocer por amor. Porque estamos unidos a Dios, conocemos en nosotros mismos y en Dios, casi como si fuésemos uno, lo que es de Dios. Lo experimentamos, lo gustamos y eso es el Espíritu Santo que actúa en nosotros haciéndonos conocer, según el don de la sabiduría que es inseparable del Hijo. El Hijo es la sabiduría de Dios, de la cual procede el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo opera al mismo tiempo que nos unimos al Hijo, del cual procede el Espíritu Santo, porque las dos personas son inseparablemente unidas en el envío que hace de ellas el Padre. El Padre envía al Espíritu Santo, pero lo envía junto con el Hijo, y envía al Hijo, del cual procede el Espíritu Santo. Entonces están los dos juntos. ¿Por qué sabiduría? Dice Santo Tomás, conocemos, y porque es don del Espíritu, amamos. Y las dos cosas están unidas. Es un conocimiento que surge del amor y del cual procede amor también. Por eso es un don conectado con la caridad. Y esto es lo que se ejercita cuando la caridad es perfecta. Y por tanto, cuando se percibe más de cerca la operación del Espíritu Santo, que la Sagrada Escritura llama fuego, se apareció como fuego a los apóstoles, y en nosotros también es percibido como fuego, que llamea, que produce llamas, que son siempre distintas, pero es el mismo fuego. Entonces, la devoción termina en esta llama, como dice San Francisco de Sales, es la religión perfecta, informada por la caridad y abarcando todas las virtudes, empezando por la más importante de las virtudes humanas, que es la justicia, y por tanto la religión, que es lo principal de la justicia, porque se refiere a Dios. En la justicia está conectado todo lo demás, porque las otras virtudes no existen sin la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia no pueden existir sin la justicia. Y de ahí se ordena todo lo demás. Todo lo humano y a través de lo humano lo externo, que depende de la operación humana. Entonces, finalmente toda la vida se ordena a partir de la devoción. Por eso lo que dice San Francisco de Sales acerca de que no hay ningún estado de vida, estado en general, ninguna condición que no sea perfeccionable e instrumento de perfección para la vida evangélica. Aquí hay que sacarse los esquematismos respecto de la noción de Estado, ¿no? Porque Estado es entendido hoy como sinónimo de vocación, y vocación es entendido como una condición subjetiva estudiada por los psicólogos. Esa no es la visión tradicional del Estado. El Estado
es una condición difícilmente movible. Es, por ejemplo, ser varón y mujer. Uno no puede cambiar de varón a mujer o de mujer a varón, como quieren ahora, pero, y lo mismo, hay otra serie de condiciones que no son fácilmente mutables. Entonces, la vocación divina no es el estado, la vocación divina es la llamada de Dios, que finalmente procede de Cristo y del Espíritu Santo. El estado es circunstancia, pero las circunstancias no son lo principal de la operación humana. Lo principal de la operación humana es el fin y el objeto. Sobre todo cuando se trata de la operación que procede de los hábitos, de las virtudes más elevadas, como la fe, la esperanza y la caridad, que son el centro de la vida humana. Y después las otras virtudes, como la justicia y la religión, de la cual hablábamos. Entonces, lo más importante no son las circunstancias, y por tanto no es el estado. Lo más importante es el fin y el objeto, que hay que entenderlos de una manera propiamente humana y de una manera propiamente espiritual. El objeto no es una cosa externa, el objeto es la esencia de la operación humana que cumplimos. Y el fin es la última operación humana, infundida, perfeccionada por la gracia, como estamos hablando aquí, en el caso de las operaciones que surgen de las virtudes sobrenaturales y de la caridad. Entonces, lo principal, nos dice San Francisco de Sales, no es tanto en qué estado nos encontramos. Más aún, San Pablo dice explícitamente que cada uno permanezca en el estado en el cual fue llamado. Fue llamado quiere decir recibió su vocación. Pero su vocación no es lo que desea él, analizando interiormente sus tendencias. La vocación es la llamada divina. Y esa es la misma para todos. Lo demás es secundario y se adecua, pero no lo vamos a descubrir nunca, aunque vayamos a 3 o 4 psicólogos, si no conocemos la vocación divina. Ahí se empieza a ordenar todo, con un orden que es misterioso, como decíamos antes, porque si Dios es misterioso, la vida humana que está llamada a Dios también es misteriosa, y cada uno tiene su camino. Entonces, la particularidad del camino de cada uno es como un signo de un misterio que está escondido en la mente de Dios y que sin embargo tenemos la vocación de conocer. Entonces el misterio de nuestra vida es parte de esa vocación, es un aspecto de esa vocación que tenemos que descubrir cada vez más. Y después, ¿cómo se cumple eso? Sí, es importante, pero es secundario, no es lo principal. Porque las decisiones dependen del fin, no pueden ser anteriores al fin. Y el fin no se elige, es algo que se descubre. Ya Aristóteles sabía que el fin no se elige. Es algo que se descubre porque es la realidad, es el constitutivo último de la realidad. Es Dios finalmente. Y todos estamos hechos para el mismo fin, que es Dios, que es la vida de Dios. Entonces todo lo demás se ordena hacia ese fin. Entonces, la verdadera vida espiritual es tener siempre presente el fin. Y eso requiere un entrenamiento. No se logra fácilmente, rezando oraciones o haciendo un plan de vida.
Eso puede ser un instrumento. Sí, lo necesitamos, como necesitamos un horario, porque la naturaleza está hecha de esa manera, la Tierra gira alrededor del Sol, etc. Todo eso es parte de la naturaleza, pero lo principal es espiritual. Entonces el orden principal es espiritual y está dado por el fin. Sin contemplación del fin no hay orden. Y por un lado el orden es el mismo para todos porque depende del mismo fin, y por otro lado es distinto para todos porque tenemos circunstancias diferentes y estados diferentes, condiciones diferentes. De manera tal que ordenar nuestra vida depende de tener siempre presente el fin, como decía Guillerán. Estar en el momento presente, y estar en el momento presente es mirar el fin. Siempre. No solamente cuando vamos a rezar o cuando vamos a misa, siempre. Esa es la verdadera vida contemplativa y es el verdadero recogimiento del cual queremos hablar aquí. Entonces, será buena la actividad que nos permite eso, y no será buena la que nos aparta de eso, de esa actitud, de ese ejercicio fundamental. Y desde ahí se ordena todo lo demás. Como decían los antiguos, respice finem, mira al fin. La mentalidad moderna nos influye mucho porque en la mentalidad moderna no hay fin. El fin es un invento, es una programación mental, es una idea. Pero ya los más grandes filósofos, Platón, Aristóteles, sabían que el fin es lo perfecto, lo bueno, lo más real. Pero mucho más nos lo enseña Cristo, porque la última realidad es la realidad divina que Él revela. Y que se presenta como infinitamente superior a lo que podían vislumbrar los mismos filósofos antiguos. Entonces, el verdadero orden surge de contemplar esta realidad y de considerarla como la verdadera realidad y sacar las consecuencias prácticas. Quiere decir el ordenamiento progresivo de nuestra vida, que si hay un orden va de lo más importante a lo menos importante. O sea, hay que ir por paso. Se puede empezar por lo secundario. Por lo secundario no se sabe qué función cumple si no está lo principal. Entonces no se puede ordenar. Y cualquier esfuerzo que hagamos en lo secundario va a salir mal. Va a salir mal porque las cosas no van a estar nunca en su lugar. Y no van a estar nunca en su lugar si no vemos el fin. Que repito, hay que tenerlo presente permanentemente. Eso es la verdadera contemplación, para usar la palabra tradicional, a la cual estamos llamados todos los cristianos, tener siempre presente el fin. Eso es para todos, no solo para los que están en un monasterio. Es lo esencial de la vida cristiana. Todo lo demás es ordenamiento práctico, que tiene una jerarquía. Primero lo que está más cerca del fin y después lo que está más lejos. Y así sucesivamente. Entonces, la vida va encontrando su centro. Como dice San Juan de la Cruz, o llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. O sea, la llama es la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios, o sea, del Verbo junto con el Espíritu Santo y del Padre, que están en el centro del alma.
Entonces ahí sí, hay centro y hay periferia. Si uno comienza por la periferia, no llega nunca al centro. Es al revés. Hay que ir al centro. Y desde ahí ordenar todo lo demás. Y eventualmente modificar las circunstancias en lo que es modificable. Y en lo que no es modificable, usarlas como instrumento para estar más en el centro. Meditemos entonces sobre estos aspectos, también con la ayuda de la Sagrada Escritura, que es lo principal, es la fuente principal. Aquí vamos leyendo los autores espirituales, en la Eucaristía, en la celebración de la misa, encontramos la fuente principal entre los instrumentos que nos acercan a la luz divina, que es la Sagrada Escritura. Entonces, con la ayuda de los textos de la Sagrada Escritura, profundizaremos lo que aquí hemos comenzado a meditar.